Recta final de nuestro espacio de noticias, 8:44. Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, visita nuestra estación. Ministro, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Fabricio? Primero, déjeme unas pocas palabras de felicitación por la nueva casa. Muchas gracias. Una nueva etapa en su vida profesional y me parece que es digno de resaltar y a la vez augurar lo mejor de los éxitos. Muy gentil. Muchas gracias por esas palabras del señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. A ver, esta cartera aborda temas de electricidad, petróleos y minas. Empecemos por petróleos, porque hay una apuesta muy ambiciosa del gobierno del presidente Lasso, llegar a duplicar la producción a 1 millón de barriles hasta el final de su periodo. ¿Se puede? ¿Es posible lograr eso? La respuesta es sí, Fabricio. La respuesta es sí y yo quiero ratificarlo. Pero para hacerlo desde el punto de vista técnico tenemos que dar pasos, subir escalones. No se puede en la industria petrolera de un día para otro obtener 1 millón de barriles por día. Porque eso es un proceso largo de grandes inversiones y en este caso recurrimos a la inversión privada. No se olvide usted que la situación de la caja fiscal es crítica, así le encontramos al país con una caja fiscal escuálida, de forma tal que es necesario recurrir a la empresa privada bajo ciertas modalidades de contratación para poder conseguir esta meta ambiciosa, sí, pero factible. Y ese es el compromiso. Y como le insisto, daremos los primeros pasos, uno hasta diciembre, y luego progresivamente hasta llegar al millón de barriles. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar progresivamente hasta diciembre, ministro Bermeo? Hemos tomado todas las medidas y las acciones para incrementar la producción en 40,000 barriles hasta el mes de diciembre, hasta, 31 de diciembre, y luego se hacen las evaluaciones del balance anual y los primeros días, los muy poquitos días de enero, estaremos anunciando la producción con la que arranca el año 2022. ¿Cómo se va a llegar a esos 40,000 barriles hasta diciembre? Permítame simplemente, antes de entrar a darle los detalles, quiero aclarar específicamente que la meta se cumplirá hasta diciembre y en los primeros días de enero del 22 haremos esta evaluación que le mencionaba. ¿Por qué? Porque he leído ya una noticia en alguno de los medios como que el gobierno ha replanteado la meta, como que el gobierno ha replanteado las fechas, y eso es totalmente alejado de la verdad, de forma tal que quiero yo aclarar categóricamente que la meta sigue inamovible, que la meta de los 40,000 adicionales será el valor, la cifra con la que arranquemos el año 2022. Para poder cumplir con esta meta, usted me ha preguntado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a atacar algunos frentes. Unos que son responsabilidad exclusiva de la empresa estatal petrolera, Petroecuador. Otros que son en los contratos que maneja Petroecuador con empresas privadas, aquellos que se denominan de servicios específicos. Y otros que son puramente privados, que son los que maneja el Ministerio de Energía, que me honro en dirigir, y que son relacionados con las empresas privadas, como le denominamos nosotros. Entonces, estos tres frentes tienen que ser atacados de forma simultánea, intensiva, pero a la vez factible. Es decir, exigiendo a cada uno de los campos, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus características técnicas propias de cada campo, exigiendo, como digo, el rendimiento y el incremento de producción en la medida de esas condiciones que tenemos ahí. ¿Esto estará atado a la renegociación de contratos, a la migración de contratos de prestación de servicios al modelo de participación? Usted recuerda, me hace recordar que, y no le habíamos tocado este tema, que todo arranca desde un decreto ejecutivo, el 095, donde se establece la política petrolera del país. Y esto creo que hay que insistir, porque no teníamos antes una política petrolera. Y yo siempre, en medida de mis posibilidades y en las posiciones que he estado, insistía mucho en tener un norte. ¿Hacia dónde quiere ir el país en la política petrolera? Esto por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar el plan mundial de eliminación de combustibles fósiles, con lo cual nos obliga a tomar decisiones y a extraer el petróleo en cortos periodos de tiempo para poder cumplir con aquellas exigencias mundiales de cero uso de combustibles fósiles y, en consecuencia, emisiones de gases a la atmósfera. ¿Qué vamos a hacer, como digo, en cuanto al decreto ejecutivo? Es estas adecuaciones, estas modificaciones al marco jurídico existente, que ese es un pilar fundamental del decreto, que es hacer estas modificaciones, entre ellas un nuevo contrato de participación que permita entregar campos en producción, y esto es parte de las modificaciones a la ley de hidrocarburos que estamos planteando, pero también la posibilidad de migrar libre y voluntariamente
y aquí me detengo un minuto, Fabricio, libre y voluntariamente aquellas compañías que tienen contratos de servicios que quieran pasar a un contrato de participación. O sea, el Estado, a diferencia de lo que pasó en 2007, el Estado no va a obligar a que las empresas que tienen, en aquel tiempo era contratos de participación, migren a prestación de servicios. El Estado ecuatoriano hoy no va a obligar a las que tienen prestación de servicios migrar a participación, sino que las que quieran pasan, si no se quedan como prestación de servicios. ¿Así va a ser? Fabricio, este es un gobierno de diálogo, es un gobierno del encuentro, es un gobierno que se siente en una mesa a conversar. No va a imponer, como se hizo años atrás, unilateralmente, de forma casi dictatorial, la migración de una modalidad de contrato a otra bajo el argumento del 99% de participación para el Estado ecuatoriano. Lo haremos libre, voluntariamente, digo, en una mesa de negociación. Y tengo, permítame no darle nombres, pero tengo 2 compañías con las que me voy a reunir esta semana precisamente para iniciar los trámites y las conversaciones para esta migración que usted ha hecho mención. ¿Cuál es el fondo de esto? Porque creo que es importante destacar. El contrato de participación incentiva la inversión, Fabricio. El contrato basado en servicios, que es una tarifa al final del día. Usted puede producir más, producir menos, pero al final recibe una tarifa por eso. Entonces, no hay una real atractivo para la inversión y el incremento de inversiones que tanto necesita el país, precisamente para llegar a la meta que nos va a pedir, señor presidente. Pero, ¿cuál sería la relación? Porque digo, nos quedamos con lo que pasó en 2006, en 2007. ¿Cuál sería la relación Estado, renta petrolera, ganancias para las empresas privadas con un contrato de participación, ministro? El contrato de participación, por definición y por concepto, establece 2 porcentajes. Uno para el Estado y uno para las petroleras. Claro. Este porcentaje, o estos porcentajes, estos 2 porcentajes, son evaluados de forma técnica, son evaluados de forma económica, es decir, cada contrato es una realidad distinta, cada campo es una realidad. Y como dicen los abogados, cada contrato es un universo distinto. Los porcentajes serán probablemente distintos entre uno y otro, me refiero entre los contratos, entre las compañías, serán distintos porque la realidad del campo es una, las reservas son otras. Bueno, todos tendrán indexación al WTI, es decir, a precio internacional del petróleo. Estarán ligados también al plan de desarrollo, es decir, a todas aquellas actividades a las que se comprometen las empresas, a desarrollarlas en los campos. Es decir, todas estas variables se conjugan y al final del día sale un porcentaje para el Estado ecuatoriano y un porcentaje para la privada. Y este porcentaje del Estado ecuatoriano nunca será inferior al de la privada. Pero todavía no sabemos cuál va a ser ese porcentaje. No, porque cada campo, como insisto, obliga a un análisis particular e independiente. ¿Esto va a requerir una reforma legal? Para los campos de producción, sí. ¿Y cuándo van a mandar esa reforma a la Asamblea? Es parte de lo que tiene el señor presidente en su escritorio y en análisis para enviarlo a la Asamblea Nacional. Correcto. Dejemos el petróleo y pasemos a los minerales, a las minas. Porque hubo un anuncio en estas horas respecto a 4 proyectos que... ¿Cómo está la situación? ¿Van a llegar? ¿Se están desarrollando? ¿Hay avances de 4 proyectos emblemáticos en el área de minerales, ministro? Sí, correcto. También la minería tiene su decreto ejecutivo. Así como en el caso de hidrocarburos que referíamos hace un momento, en minería también hay un decreto ejecutivo que marca la política minera del país. Y ese decreto lo que hace es, asimismo, un pilar fundamental, la adecuación del marco jurídico, la garantía de las inversiones, la promoción de las inversiones privadas, porque aquí hay que ser honestos, hay que ser francos y hablar la verdad. La inversión para minería proviene, yo diría, casi un 100% del sector privado, es evidente. Tanto es así que muchas de las empresas que empiezan en la fase de exploración, y para que la ciudadanía nos entienda, la fase exploratoria es la primera fase, aquella que uno va a hacer una primera prospección, a mirar si las condiciones del campo dan luces de que podría convertirse en un yacimiento interesante, o que es un yacimiento interesante. Entonces, en la fase exploratoria hay compañías que se denominan juniors, por ejemplo. El momento que empieza a avanzar esa fase exploratoria y se redemandan más de recursos, estas compañías se asocian con más grandes y luego en otra fase van para más grandes. Es decir, este es un proceso de adquisición de inversión, llamémoslo así, a medida que se van teniendo certeza sobre la condición del yacimiento y que en un futuro, en años, 6, 8 años, pueda convertirse en una mina. Entonces, todo este capital que se hace de inversiones en la fase exploratoria inicial, avanzada y luego en el estudio de factibilidad, todo es un capital privado que se lo gasta probablemente la gran mayoría aquí en el Ecuador. La exploración se hace aquí, ¿no es cierto? Las tomas de muestras de suelo se hace aquí, las investigaciones de roca se hace aquí. Es decir, ese es un dinero que queda en el Ecuador.
Ya cuando se convierte en una mina, pues las condiciones son distintas porque ahí hay una forma de pago que son las regalías, que podemos tocarlo más adelante. Pero en esencia, las inversiones y a los 4 proyectos que usted ha hecho mención son aquellos proyectos que están en fase exploratoria y que durante el periodo del presidente Guillermo Lasso, probablemente, y estoy absolutamente seguro que así ocurrirá, se transformarán en un proyecto ya de exportación minera. ¿Y esto cuándo se podría concretar? Bueno, estamos en fase exploratoria en esos 4 proyectos. ¿Cuánto tarda esa fase exploratoria? Mucha gente habla de la minería como que es de un día para otro. Pero son proyectos que tardan años, ¿no? Mire el proyecto, no nos vayamos tan lejos, el proyecto Mirador, 14 años. El proyecto de Lundin Gold, creo que son 15. Sí, son proyectos que toman muchísimo tiempo, inversiones muy altas, inversiones de riesgo, para que finalmente, en un momento determinado, luego de todos los análisis, y aquí hay un elemento importante que vale la pena comunicarlo, ninguna compañía pasa a hacer una explotación minera si no tiene un estudio de factibilidad que le permite ir a un banco a conseguir recursos para la siguiente fase, que es iniciar con una construcción de inversiones muy altas, 2.000, 3.000 millones de inversiones. Entonces tiene que ir a un banco. Y el banco de inversiones les va a pedir un estudio de factibilidad. Claro, para poderles dar la plata, ¿no? Claro. Lo que se llama banquear un estudio. Y ese estudio cuesta no menos de 150 millones de dólares, el estudio. Entonces, llegar a esa fase toma muchísimos años y ojalá el estudio resulte positivo, porque usted ha gastado un montón de dinero. Resulta que llega el estudio y el estudio le dice, mire, las condiciones no son atractivas para pasar a la siguiente fase, que es construcción y luego explotación. Y usted se ha quedado a medio camino con toda la inversión hecha. Ministro, 2 cosas adicionales, son un par de preguntas que me piden que le haga. Desde el gobierno, ¿cómo se sobrellevará la radicalidad de grupos políticos y ambientalistas que no quieren dialogar, dice la pregunta, sino particularmente imponer respecto de los temas de minería? Es una pregunta. Y la otra que va en el mismo sentido. ¿Qué pasa con aquellas empresas que tienen inconvenientes y bloqueos de sectores antimineros en varios puntos del Ecuador? Qué bien que me toca este punto, Fabricio, porque en el fondo lo que estamos promocionando nosotros es empleo, oportunidades, trabajo. Esta es la ley el hilo conductor de la nueva ley es generación de oportunidades de trabajo, de empleo, básicamente. Entonces es muy fácil, Fabricio, es muy fácil criticar en la vereda del frente cuando se tiene trabajo. Si apenas 3 ecuatorianos tenemos trabajo, y me incluyo en el grupo privilegiado de tener trabajo, ¿qué pasa con los 7 restantes? Entonces es muy fácil ponerse en la vereda de frente, echar piedras, gritar, oponerse al desarrollo del país cuando se tiene trabajo. ¿Y cómo van a lidiar con esos grupos? Bueno, yo creo que este es un gobierno, insisto, del diálogo, un gobierno del lenguaje. ¿Usted ya se ha sentado a hablar con esos grupos? Yo no me he sentado, pero nosotros tenemos departamentos de lo que se llama sobre la Subsecretaría de Territorio que están permanentemente en contacto con algunos grupos, que hay unos grupos muy bien intencionados, Fabricio, yo quiero destacar, pero hay otros que están opuestos radicalmente porque sí. Porque es importante cuando uno llega al campo y les pregunta, bueno, ¿y usted por qué se opone? ¿Qué tiene en contra? Es que no me van a dar empleo. Suponen que no se lo van a dar. Es que no me van a dar agua potable. Es que no me van a dar saneamiento. Es que no tenemos ni un subcentro de salud. Y probablemente esas necesidades insatisfechas son legítimas. No es que son probablemente, son legítimas, Fabricio. Entonces hay que atenderlas. Habrá que buscar los mecanismos, hay que atender, hay que llegar con esas obras a las comunidades cercanas a nuestras áreas de influencia. Pero eso es fruto de una desinformación de grupos interesados. A mí lo que me sorprende es que esta gente que se opone radicalmente se puede oponer porque tiene trabajo. Y los que están al frente, que no tienen recursos, que no tienen empleo, ¿y qué es lo que propone este gobierno hoy por hoy con la ley de oportunidades? Me parece que es no mirar el futuro del país y no mirar lo que el país necesita como desarrollo. Correcto. Ministro, le quiero comprometer para que nos vuelva a visitar y ampliar algunos conceptos. Se me va a quedar en el tintero el tema energético, el tema eléctrico en realidad, pero era importante saber el norte en el tema petrolero y en el tema minero. Gracias por el tiempo, ministro. Muy gentil. Muchas gracias, Fabricio. Quiero despedirme nada más agradeciéndole por la oportunidad, pero a la vez invitando a la ciudadanía que esté atenta, porque hoy lanzamos un proceso de hacer público esta decisión del Ministerio de incrementar el bloque de energías renovables a 500 megavatios. Eso va a dar la oportunidad a inversionistas privados, nacionales o extranjeros, a desarrollar proyectos eléctricos, sea hidroeléctricos, sea eólicos, sea fotovoltaicos,
para propender al cambio de la matriz energética en este país. Es un evento importantísimo. Hoy a las 10 de la mañana el gobierno lanza esta iniciativa que creo yo es una señal importante al mundo, no solo de la inversión, sino también de las energías renovables, de energías limpias. Muy buena noticia, ministro. Gracias, valoro su gentileza haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Fabricio. Al señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, en la recta final de A Primera Hora, debutando el día de hoy aquí por la gran señal nacional de Sonorama, 8:59.